Don Quingsue presionó la punta de su dedo índice contra su sien, concentrando sus reservas internas hasta que su poder mental surgió hacia afuera. Se manifestó como una serie de ondas invisibles de alta frecuencia que catalogaban el entorno con precisión depredadora. Considera los hechos, murmuró. Cuando entramos por primera vez en esta mazmorra, Don Zenji se negaba a alejarse más de 5 metros de nuestro flanco. Ahora, estamos en el piso 34, un descenso 10 veces más peligroso que los niveles superiores. Sin embargo, míralo. Se ha distanciado significativamente, moviéndose con una autonomía fría, aparentemente ajeno al hecho de que ya no lo seguimos. Inhalando una bocanada de aire cortante y estabilizadora, Don Quingsue sintió que su pulso se aceleraba mientras su mirada parpadeante atravesaba las sombras del camino por delante. Su voz adquirió una calidad condensada y cristalina, cargada con el peso de su descubrimiento. Basándome en su trayectoria y en el cambio de su temperamento, sospecho que la verdad es mucho más sombría. Parece que Don Zenji tiene la intención de abandonar nuestra formación por completo. Está impulsado por un impulso singular y obsesivo de descender solo a las profundidades más abismales de esta mazmorra. El foco volvió violentamente a la posición de Lu Zeng. El hombre conocido como Gray sintió que sus pupilas se contraían en puntos de asombro mientras el entorno se deformaba alrededor del joven artista marcial. Cuando Lu Zeng se lanzó, Gray se movió instintivamente para interceptar el golpe, pero antes de que su brazo pudiera siquiera levantarse por completo, Lu Zeng ya estaba dentro de su guardia. Con un movimiento casual, casi despectivo, de su muñeca, la mano de Lu Zeng atravesó el campo de fuerza defensivo del gran maestro como si no fuera más que pergamino mojado. Con su mano derecha, el joven empuñaba su lanza escarlata marcada por el dragón, mientras que su mano izquierda se cerraba alrededor de la garganta de Gray como un tornillo de banco de hierro forjado. Gray jadeó, con sus vías respiratorias aplastadas, incapaz de tomar una sola bocanada mientras la bilis y la saliva se escapaban por las comisuras de su boca. El aura de Lu Zeng se había expandido, convirtiéndose en algo monumental y sofocante. La tensión llegó a un punto de ruptura mientras el agarre de Lu Zeng se apretaba con una intención explosiva. Un atronador boom reverberó por la caverna, una onda de choque que pareció partir el cielo mismo. En un borrón de movimiento demasiado rápido para que el ojo humano lo siguiera, ambas figuras desaparecieron de sus posiciones iniciales. Un segundo después, un impacto cataclísmico detonó contra la pared de roca adyacente, enviando columnas de polvo y metralla de piedra dentada por el aire. Los miembros del equipo del hombre con corte militar giraron sus cabezas con movimientos mecánicos y rígidos, con sus rostros convertidos en máscaras de puro horror. Allí, incrustado en la piedra destrozada, yacía Gray, aplastado contra la tierra, inmóvil y quebrado. El lecho de roca circundante había sido reducido a polvo fino por la pura fuerza de la colisión. Estaban paralizados por la vista, este era el supuestamente invencible Gray, la potencia clasificada en segundo lugar de toda la región militar. Verlo aplastado por este misterioso joven, dejado totalmente incapaz de ofrecer siquiera un momento de resistencia, los hizo preguntarse si aún estaba entre los vivos. El espectáculo obligó al líder de corte militar a inhalar grandes y desiguales bocanadas de aire frío. Una violenta descarga de bioelectricidad pareció correr desde la base de su columna hasta la coronilla, dejando su cuero cabelludo con un hormigueo de calor entumecido y aterrado. Dios mío, pensó, si la noticia de esta masacre llega a la superficie, enviará ondas de choque a través de toda la región militar del este. De repente, Lu Zeng volvió su mirada gélida y penetrante hacia ellos y dio un paso adelante, pronunciando un simple y grave oigan. El hombre de corte militar casi pierde el control de su vejiga, colapsando instantáneamente en una frenética reverencia. Señor. Gran señor. Por favor, detenga su mano. No permita que su ira se desborde hacia nosotros. Por favor, permítanos negociar. No hay necesidad de más derramamiento de sangre, gimió el hombre, golpeando su frente contra la tierra repetidamente. Estábamos ciegos, señor. Estábamos total y catastróficamente equivocados. Un charco oscuro y en expansión comenzó a formarse bajo los pies del hombre, el terror primario finalmente había anulado su control físico.
Su mente recorrió una galería de horrores, sus pulseras de comunicación estaban destrozadas, su fuerza estaba agotada, y si eran abandonados en este paisaje infernal siquiera mediodía, las bestias atroces locales limpiarían sus huesos antes del atardecer. Mantuvo su rostro presionado contra la tierra, con los ojos fuertemente cerrados, aterrorizado de que una sola mirada a Lucen invitara a la ejecución. «Estamos realmente destinados a pudrirnos en este foso sin sol para siempre», se desesperó. «No estoy listo, no quiero morir aquí». Justo cuando la oscuridad de sus pensamientos alcanzó su cenit, la voz de Lucen cortó el aire, sacando al grupo del precipicio del infierno. «Olvídalo», declaró Lucen con calma. «El calor de mi irritación se ha enfriado lo suficiente y, a pesar de las apariencias, no soy un hombre que se deleite en la matanza sin sentido». Una oleada de alegría maníaca e incrédula invadió al grupo, con sus rostros contorsionándose por el puro alivio de una sentencia de muerte conmutada. Habían sobrevivido, de alguna manera habían navegado por el puesto de control de la propia parca. Con manos temblorosas, entrelazaron sus dedos y se inclinaron profundamente al unísono. «Gracias, señor». «Mil gracias». El subordinado de cara alargada, envalentonado por el indulto, dio un paso adelante para ofrecer un discurso de gratitud servil, pero fue silenciado por una ráfaga de viento repentina y afilada como una cuchilla que azotó su visión. Una oleada de dolor agónico y candente estalló en el costado de su cabeza antes de que pudiera siquiera registrar lo que había sucedido. Casi simultáneamente, un coro de gritos agudos y desgarradores rasgó el aire por parte de los hombres que estaban directamente detrás de él. Dejó escapar un grito sofocado de sorpresa, con sus rodillas cediendo mientras el mundo comenzaba a girar en un borrón mareante de color rojo. Fue solo cuando vio una oreja cortada caer en el polvo que la realidad del golpe le alcanzó. El rostro del hombre de corte militar se volvió traslúcido por la sorpresa mientras levantaba la mano, sintiendo solo un vacío crudo y pulposo donde debería haber estado su carne. La sangre comenzó a brotar entre sus dedos y empezó a gritar en un registro alto y miserable. Lucen se acercó con una gracia depredadora y se sentó cerca, su voz bajando a un susurro bajo e íntimo. ¿Ya tienen mi cara memorizada? Bien. La próxima vez que me vean, sentirán el peso adecuado del miedo. ¿Entienden? El grupo, sujetando sus rostros destrozados, asintió con una desesperación frenética y rítmica, con sus ojos muy abiertos por una nueva y permanente marca de horror. ¿Entienden? Definitivamente. Absolutamente, señor, chillaron al unísono. Lucen, encontrando cualquier diálogo posterior como un tedioso desperdicio de aliento, ejerció un destello de su energía mental para levitar el mineral de mitril del suelo de la caverna. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Detrás de él, los supervivientes continuaron agitando sus cabezas como juguetes rotos, coreando su asentimiento contra la tierra. El hombre de corte militar, con lágrimas trazando surcos a través de la sangre de su rostro, observó la espalda de Lucen mientras se retiraba. Sus ojos brillaron con una repentina y venenosa luz carmesí. «Me acordaré», siseó entre dientes, «nunca olvidaré esa cara mientras siga respirando». De repente, los ojos del hombre de corte militar se abrieron de par en par mientras un recuerdo cobraba nitidez. «Esperen», ladró, señalando con un dedo tembloroso hacia la silueta distante. «Ahora lo reconozco. Ese es el cuarto clasificado, Lucen, el titán en ascenso, el dios vigilante nocturno, de las tablas de clasificación de la 9ª zona de guerra». La mandíbula del hombre con cara de caballo cayó al encajar las piezas. Se le atribuyen 12.5 estrellas de poder de combate, pero esto es imposible. Lo que acabamos de ver, eso no fueron 12.5 estrellas. El resto del escuadrón se quedó petrificado, incapaz de reconciliar los datos oficiales con el monstruo que acababan de encontrar. Es imposible que eso fuera una actuación de 12.5 estrellas, susurró uno de ellos. Piénsenlo, si Don Zenji puede derrotar de un solo golpe a un comandante como Gray, y Lucen puede hacer exactamente lo mismo, finalmente tiene sentido. Con razón Don Zenji desafió a cada una de las potencias en el top 10 pero evitó deliberadamente a Lucen. Estos dos son monstruos del mismo calibre, acechándose el uno al otro en la oscuridad.
Don Zenji se ha estado paseando por nuestra región militar del este como un rey intocable durante demasiado tiempo, señaló el hombre de corte militar, con una chispa oscura de anticipación regresando a sus ojos. Su reinado de dominio finalmente se acerca a su fecha de caducidad. Con Lu Zeng en la mezcla, estamos a punto de presenciar un choque que nivelará estas cuevas. El espectáculo no ha hecho más que empezar. Darse cuenta de esto dejó a la multitud profundamente conmocionada. Sin saberlo, se habían topado con el maestro oculto y chetado de la región del este. Parecía como si los cielos mismos conspiraran para frenar el ego de Don Zenji, preparándose para borrar su reputación con un chasquido de Thanos ante esta revelación. El terror estaba siendo reemplazado por una suerte de entusiasmo retorcido. Estaban tan cautivados por la perspectiva del conflicto venidero que la pérdida de sus orejas parecía un precio pequeño. Ya ni siquiera lloraban su orgullo, estaban analizando fanáticamente la escala de poder. El líder de corte militar recordó de repente a su comandante caído y señaló hacia el acantilado escarpado. Rápido, revisen el cráter. Vean si Grey todavía respira o si ya está bajo tierra. Él y su maltrecho escuadrón comenzaron a caminar de puntillas hacia la enorme hendidura en la cara del acantilado, sus botas crujiendo sobre la piedra pulverizada. El aire estaba espeso por el polvo en suspensión y el olor a ozono. El interior del cráter era un abismo, más oscuro y acogedor que un alma hueca, ocultando los restos destrozados de su antiguo líder. La visibilidad era casi nula, pero el aire apestaba a hierro y sangre fresca. A medida que el grupo se acercaba, la pura violencia del ataque de Lu Zeng se hizo evidente. Había lanzado a Grey contra la piedra como un maldito meteoro de pura malicia. Esto no era solo una derrota en combate, era material para pesadillas en su forma más pura. Lucharon contra el impulso de simplemente abandonar la misión y huir. Allí, incrustado profundamente en la roca como un mural macabro, estaba Grey, el guerrero supuestamente imposible de matar, convertido ahora en nada más que un mascarón de proa roto con una herida horrible y abierta en el pecho. El hombre con el cabello teñido de púrpura se arrodilló para una autopsia apresurada y aterrorizada. Se contuvo, susurró el hombre, con la voz quebrada. El golpe falló el corazón por una fracción de milímetro. Lu Zeng estaba siendo preciso. Grey todavía estaba consciente, pero poseía la mirada de los 1000 metros de un hombre que ha visto el fin del mundo. Sus ojos estaban vacíos, su mente aparentemente destrozada por la derrota total que acababa de sufrir. Estaba vivo en sentido biológico, pero muerto por dentro, con su espíritu colgando de un hilo deshilachado. Yo, aún no estoy muerto, logró articular en un susurro fantasmal y patético. La imagen del poder de nivel divino de Lu Zeng y la sombra acechante de Don Zenji comenzó a repetirse en su mente como un disco rayado de fracaso. Internamente, Grey estaba gritando, su psique ahogándose en un mar de absoluto terror y desesperación. ¿Cómo es posible que los seres humanos alcancen tales alturas? Se sentía total y completamente derrotado, un jeje en el sentido más estricto. Mientras tanto, Lu Zeng continuaba su paseo, con la muestra de la bestia mutada en mano y los dedos metidos casualmente en los bolsillos. Lucía en todo sentido como el Chad de la mazmorra. Supongo que sigo siendo demasiado blando de corazón, reflexionó Lu Zeng para sí mismo. Simplemente no puedo obligarme a ir en plan Guan Yu y cegar a estos necios como si fuera una tarea ordinaria. De repente, una aguda disonancia en el entorno hizo que Lu Zeng se tensara. Se quedó petrificado en el lugar, sus ojos brillando con una intensidad depredadora repentina. Cayó sobre una rodilla, presionando una palma contra su pecho como para estabilizar un corazón acelerado, sintiendo las malas vibraciones de una crisis distante que se intensificaba con cada segundo que pasaba. Algo estaba saliendo catastróficamente mal. Tengo que moverme, y tengo que moverme ahora, gruñó Lu Zeng, su mente recorriendo las posibilidades de quien podría estar en graves aprietos. La escena cambió abruptamente a Lin Bangwan, quien jadeaba pesadamente mientras corría hacia Don Zenji. Se lanzó hacia adelante, agarrando su brazo con un agarre desesperado de nudillos blancos. Don. Hermano. Tenemos que parar. No podemos seguir. Este lugar es malditamente peligroso para nosotros. Estaba poniendo cada onza de su voluntad en convencerlo de abortar la misión.
Don Zenji se giró, y sus ojos eran de un rojo aterrador e incandescente, más oscuros y malévolos que el trasero de un demonio. Había experimentado una transformación total de 180 grados respecto a su habitual ser estoico. Con un tirón violento, apartó a Len Wanwan como si fuera un insecto molesto, dejándola aturdida y tambaleante. Parecía completamente ido, su mirada vacante pero poseída, sus piernas avanzando en un trance rítmico y mecánico. Ban Wan, atrás. La voz gélida de Don Qingsue cortó la niebla. Ella ya estaba canalizando su energía espiritual, manifestando 10 flechas hexagonales que siseaban a través del aire. Lin Bangwan se apartó de la trayectoria justo a tiempo. Don Qingsue tomó una postura firme directamente detrás del poseído Don Zenji. Sus hermosos ojos brillaron con una luz fría y táctica mientras ordenaba a las flechas que lo fijaran como objetivo. Atravesaron la densa atmósfera con chillidos supersónicos ensordecedores, sus puntas afiladas dirigiéndose a los puntos vitales de Don Zenji. Llegaron a su objetivo en el espacio de un solo latido. Clang. 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 Una literal cascada de chispas metálicas estalló cuando las cuchillas golpearon. Cada una de las flechas se estrelló contra un escudo reluciente y traslúcido que se había materializado alrededor de Don Zenji. Era un campo de fuerza invisible generado por nada más que un tic reflexivo de su musculosa complexión. Los proyectiles de Don Qingsue se detuvieron a exactamente 10 centímetros de su piel, incapaces de atravesar la barrera. Entonces, lentamente y con una intención aterradora, Don Zenji se dio la vuelta. Su rostro, antes atractivo, era ahora una máscara de rabia retorcida y palpitante. Sus ojos estaban completamente inyectados en sangre, y las venas de su cuello y frente latían tan violentamente que parecía que iban a estallar. Fijó su mirada en Don Qingsue, y una voz más fría que el 9º círculo del infierno resonó en la caverna. Don Qingsue, ¿acaso tienes deseos de morir? ¿Siquiera comprendes la magnitud del poder que intentas obstruir? A pesar de la presión abrumadora, Don Qingsue no retrocedió. Dio un paso desafiante hacia adelante, mirándolo directamente a sus ojos rojos sangre, y dijo con una calma forzada, Don Zenji, la misión ha terminado. Debemos regresar ahora. Lin Bangwan, que en ese momento sudaba a mares y temblaba de terror, asintió con la cabeza con una desesperación rítmica y frenética. Sí. Sí, Don. Hermano, ella tiene razón. De verdad deberíamos irnos. No quiero quedarme en este lugar ni un segundo más. Don Zenji permaneció allí, con el rostro retorcido como una gárgola de piedra, sumido en un monólogo interno silencioso y maníaco. Por un fugaz segundo, su expresión gélida pareció suavizarse, un destello de su verdadero ser emergiendo de las profundidades. Sin embargo, rápidamente sacudió la cabeza con un tirón violento. Váyanse ustedes primero, ordenó, con su voz carente de calidez. Váyanse ahora. Sin esperar respuesta, les dio la espalda y comenzó a caminar hacia el abismo donde la niebla negra se arremolinaba como una criatura sensible y hambrienta. Tengo que verlo, murmuró, su voz perdiéndose en la penumbra. Tengo que investigar la parte más profunda de este foso. Puedo sentirlo, algo ahí abajo me está llamando, y no puedo ignorar la convocatoria. Ahí abajo, ahí es donde yace, continuó, con sus ojos brillando con una intensidad maníaca y obsesiva. Comenzó a apretar los dientes, su expresión volviéndose cada vez más desquiciada mientras hablaba en frases crípticas y entrecortadas. El Dao marcial definitivo, el reino que he estado buscando toda mi vida. Me está esperando en la oscuridad. Una sonrisa oscura e inquietante se extendió por el rostro de Don Zenji mientras miraba hacia la boca abierta de la caverna. Don Qingsue, con su voz cortando sus delirios como un cuchillo dentado, le gritó. No te adelantes, Don Zenji. Despierta. Incluso si existiera tal cosa como un Dao marcial definitivo, no estaría pudriéndose en alguna cueva olvidada de la mano de Dios. Estás siendo controlado mentalmente. Algo está tirando de tus hilos, gritó ella. Don Zenji simplemente desestimó sus palabras con un gesto perezoso y displicente, demasiado consumido por su fuego interno como para dar explicaciones. Una risa siniestra burbujeó en su garganta mientras murmuraba para sí mismo,
Está ahí, sé que lo está. Tiene que estar. Dio otro paso pesado hacia adelante. Don Senji. Don Senji. Don Kingsue gritó su nombre 2 veces más, su voz resonando en las paredes húmedas, pero él ni siquiera le concedió la cortesía de una mirada hacia atrás. Don Kingsue observó cómo se retiraba y sacudió la cabeza en un gesto de profunda resignación. Está poseído, susurró. Lin Bangwan estaba entrando en un ataque de pánico total, rodeada por la oscuridad que se cerraba y sintiéndose completamente perdida, confundida y ansiosa. Don. Hermano. Para. Kingsue, por favor, haz que se detenga. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el plan? Lin Bangwan se agarró la cabeza y soltó un grito de pura desesperación. Ni siquiera podemos volver para pedir ayuda. Estamos atrapadas. Don Kingsue tomó una respiración profunda y estabilizadora, con sus ojos fijos en la silueta de Don Senji. Se mordió el labio hasta que sangró y dijo, espera aquí. Voy a entrar allí para sacarlo de su trance. Sus ojos ardían con una determinación feroz y fraternal. Tengo que traerlo de vuelta, cueste lo que cueste. Con una aguda orden mental, las flechas hexagonales esparcidas por el suelo se elevaron en el aire una vez más. Ella y su arsenal cargaron hacia adelante, hacia Don Senji. Los ojos de Lin Bangwan se iluminaron con una chispa de esperanza y se apresuró a seguirla. Kingsue. Hermana. Espérame, voy a ayudar. En su corazón, sin embargo, conocía las probabilidades. Don Senji era un gran maestro máximo, una vez que activaba su campo de fuerza, incluso un rifle de francotirador pesado era un desperdicio de munición. Don Kingsue era simplemente una artista marcial de rango 6 y una manipuladora espiritual de rango 3. Tendría suerte si lograba siquiera rozar la tela de su ropa. Don Kingsue era dolorosamente consciente de esta disparidad y sus hermosos ojos brillaron con una brillantez táctica. En lugar de atacarlo directamente, canalizó su energía espiritual hacia las flechas y comenzó a estrellarlas contra las paredes de roca debilitadas a ambos lados del pasaje. Intentaba provocar un colapso localizado para bloquear físicamente su avance. Rumble, rumble. Una cacofonía de piedra gimiendo llenó el aire mientras toneladas de roca comenzaban a desprenderse del techo, apilándose en un montículo enorme e irregular que poco a poco cerraba el camino que descendía hacia la cueva. Logró detener los pasos de Don Senji. Viendo la oportunidad, Lin Bangwan corrió hacia adelante, posicionándose frente a la pila de rocas y extendiendo los brazos para bloquearlo. Señor Don. Si no te das la vuelta ahora mismo, lo juro, se lo diré a mi madre. Te castigará durante meses. La amenaza de la ira de su madre no pareció perturbar a Don Senji por mucho tiempo, principalmente porque la bravuconería de Lin Bangwan se desvaneció al ver lo que él hizo a continuación. Don Senji tomó aire profundamente, y su pierna derecha se convirtió en un borrón de energía cinética. Desató una patada atronadora que sacudió la tierra, destrozando la enorme pila de rocas en miles de fragmentos dentados, esparciéndolos por el aire como confeti letal. El aura violenta del golpe hizo que el mismo suelo bajo sus pies se estremeciera y se agrietara. Su paso permaneció inalterado mientras continuaba su marcha firme hacia adelante a través de los escombros. Don Senji levantó un solo dedo, soltando una risa maníaca y escalofriante. Como quieran. Hagan lo que quieran. El camino de Tan Sonju puede llevarla a su éxito, pero no llevará al mío. Mi destino está justo adelante, en la oscuridad. Al escuchar sus palabras despectivas hacia la santa marcial, Lin Bangwan se giró para mirar a Don Kingsue, su voz era un murmullo hueco de derrota. Se acabó, todo se acabó. El señor Don solía respetar a mi madre como a una diosa, ahora habla de ella como si fuera una nota a pie de página. ¿De verdad se está volviendo loco? ¿Realmente está perdiendo la cabeza? Señaló con un dedo tembloroso hacia el camino por el que habían venido. Don Kingsue preguntó, ¿vamos a quedarnos aquí paradas viendo cómo camina hacia su muerte? Lin Bangwan miró hacia atrás. El camino hacia la entrada estaba ahora brillando con cientos de pares de ojos azules, verdes y rojos. Ahora que el aura abrumadora de Don Senji se había alejado,
Las bestias que habían sido suprimidas por su presencia estaban comenzando a agitarse. Solo nosotras dos no podemos ni siquiera abrirnos paso para salir, y mucho menos pedir refuerzos. ¿De verdad no hay otra forma? El rostro de Len Wanwan se volvió de un blanco fantasmal mientras se hundía en un pozo de duda. Tras un largo y sofocante silencio, Don Qingsue habló de repente, con su voz temblando ligeramente. Hay una forma más. Lin Bangwan la miró instintivamente, sorprendida por el cambio en su tono. ¿Qué forma? Observó cómo la expresión de Don Qingsue experimentaba un cambio profundo, como si estuviera reuniendo el coraje para hacer algo que había evitado toda su vida. Con un estallido de velocidad repentino y decisivo, golpeó el suelo con el pie y se lanzó hacia la espalda de Don Zenji. Lo rodeó con sus brazos, abrazándolo fuertemente por detrás en un abrazo desesperado y estabilizador. Luego, gritó un título que no había permitido cruzar sus labios en más de una década. Segundo hermano. El llamado pareció portar una extraña resonancia mágica, atravesando las capas de locura y el campo de fuerza reluciente por igual. Don Zenji, cuya zancada había sido tan firme y mecánica, de repente tembló violentamente. Sus botas patinaron sobre la grava y se detuvo en seco. Tú. El ceño de Don Zenji se frunció y permaneció en silencio por un largo momento, la luz roja de sus ojos parpadeando como una vela agonizante. Segundo hermano, repitió Don Qingsue, su expresión calmándose en una máscara de puro amor familiar. Lo llamó de nuevo, su voz resonando suavemente. Segundo hermano, mírame, ¿ya no me reconoces? Don Zenji pareció despertar de un sueño profundo, soltando un confundido, yo. Mientras el tono carmesí en sus pupilas comenzaba a desvanecerse. Segundo hermano, estamos a demasiada profundidad en esta cueva. Está llena de peligros desconocidos que no podemos manejar, susurró ella. La misión para Tan Sonyu, la Santa Marcial, ya ha sido completada por Bangwan. Tenemos lo que vinimos a buscar. Don Qingsue se dio cuenta de que había encontrado la llave de su psique, y continuó enfatizando las palabras, segundo hermano, y, Santa Marcial Tan, con cada onza de su energía espiritual, hablando con la mayor seriedad. Por favor, no vayas más lejos. Gruesas gotas de sudor comenzaron a caer por el rostro de Don Zenji como lluvia mientras luchaba contra la presión interna. Apretó los dientes con tanta fuerza que amenazaban con romperse, sacudiendo la cabeza violentamente de un lado a otro. Era una manifestación visible de una batalla feroz y agónica librándose dentro de su mente, una guerra entre su alma racional y el poder oscuro y corruptor que lo instaba a descender a las fauces del abismo. La joven, Don Qingsue, continúa hablando con una voz tan suave como la seda al caer, suplicándole. Segundo hermano, no podemos encontrar el camino solas. Necesitamos que recuperes tus fuerzas y nos escoltes de vuelta a la superficie. Su gentil súplica actúa como un cable a tierra, sacando a Don Zenji del precipicio de sus delirios. Lentamente, la locura retrocede y recupera sus plenos sentidos, aunque la transición es dolorosa. Don Zenji se agarra a las sienes palpitantes, su rostro contorsionándose mientras escupe una amarga maldición. Maldita sea, ¿qué clase de enfermedad ha echado raíces en mi mente? ¿Por qué las traje a ambas a esta trampa mortal? Al reconstruir los fragmentos de su comportamiento errático previo, su complexión se vuelve de un gris ceniciento enfermizo, reflejando el horror de sus propias acciones. Era como si una voz estuviera entretejida en el aire mismo, murmura, con la mirada fija en la oscuridad hacia la que casi camina. Un canto de sirena constante e implacable que me llamaba a descender más. Sentía como si lo que más anhelaba en este mundo, la cima del poder marcial, estuviera esperando justo tras la siguiente sombra. Mientras Don Zenji termina su confesión, una repentina oleada de pánico renovado lo invade. Sus ojos comienzan a dirigirse inquietos hacia el abismo una vez más, y una sonrisa vacua e inquietante comienza a asomar en las comisuras de su boca, sugiriendo que la intrusión mental no ha sido purgada por completo. Sin previo aviso, la energía caótica dentro del cuerpo de Don Zenji estalla con la violencia de una llamarada solar. Su campo de fuerza invisible, normalmente un escudo estable, se expande hacia afuera en una explosión frenética e incontrolada de poder puro. La onda de choque atrapa a Don Qingsue desprevenida,
la pura fuerza física del estallido lanza su esbelto cuerpo hacia atrás como una hoja atrapada en un vendaval. Sintiendo una presencia depredadora mucho más peligrosa que la niebla mental, Don Qingsue extiende una mano desesperada, su voz quebrándose mientras grita: «Segundo hermano, cuidado». En ese instante, una colosal silueta de obsidiana, de más de 10 metros de longitud, se lanza desde el vacío sin luz como un leviatán rompiendo la superficie de un mar de medianoche. Es una pesadilla de escamas y hambre, abriendo unas fauces cavernosas llenas de hileras de colmillos curvados. Ataca con una velocidad imposible, abalanzándose hacia Don Qingsue y cerrando sus mandíbulas con un golpe seco y nauseabundo que llega hasta los huesos. La emboscada se ejecuta con una fluidez y velocidad tan aterradoras que ni el de élite Don Zenji ni la aterrorizada Lin Bangwan pueden articular una respuesta a tiempo. Para cuando sus sentidos alcanzan la realidad del horror, la gargantesca bestia ya ha soltado un rugido amortiguado y vibrante y se ha sumergido de nuevo en la tierra subterránea. Desaparece en la oscuridad impenetrable tan rápido como apareció, llevándose a la hermosa, distante y pura Don Qingsue a las profundidades consigo, dejando solo una nube de polvo asentándose. Los ojos de Lin Bangwan se agrandan aún más, sus pupilas encogiéndose hasta ser puntos de pura incredulidad y asombro absoluto. Su mano permanece congelada en el aire mientras deja escapar un lamento agudo y desgarrador. Qingsue. Hermana. A su lado, el rostro de Don Zenji experimenta una contorsión monstruosa de rabia y dolor. Gruesas venas sobresalen como serpientes en su frente y cuello, sus ojos tornándose de un carmesí vívido e inyectado en sangre que parece arder con fuego interno. Su rugido de furia resuena en la caverna como una tormenta eléctrica localizada, haciendo que las mismas piedras y el espacio circundante vibren con su agonía mientras grita su nombre. Don Qingsue. El choque deja a Don Zenji momentáneamente paralizado, mirando fijamente el espacio vacío donde su hermana había estado apenas segundos antes. Extiende una mano temblorosa, agarrando el aire frío y húmedo como si pudiera sacarla del vacío, pero sus dedos no encuentran más que sombras. Una penumbra sombría y mortal se asienta sobre él antes de ser reemplazada por una erupción volcánica de arrepentimiento y furia incandescente. Devuélvela. Libera a mi hermana, Brahma. Una tenue luz blanca etérea comienza a brotar de su núcleo, expandiéndose con una intensidad violenta hasta formar una esfera masiva de energía pura. La explosión resultante ilumina cada rincón oculto de los niveles de la mazmorra, enviando un temblor masivo a través de la tierra que Lu Zeng puede sentir incluso en los recesos más profundos del abismo. Mucho más abajo, en las entrañas sin luz de la mazmorra, la expresión de Lu Zeng se vuelve peligrosamente oscura al sentir el cambio cataclísmico de energía. Sus dedos se aprietan alrededor del acero frío de la lanza del dragón de la estrella escarlata hasta que sus nudillos se vuelven blancos. Con un rugido gutural propio, salta hacia arriba, ascendiendo por los pozos verticales de la mazmorra con gracia depredadora. Aterriza firmemente en el nivel superior, su postura baja y su rostro configurado en una máscara sombría de violencia inminente. Crash. Un sonido como el estallido de 1000 espejos resuena en la psique de Lu Zeng, vibrando hasta su médula. Se detiene en seco, permaneciendo perfectamente inmóvil como una estatua tallada en hielo durante un largo y agónico momento. Una súbita descarga de electricidad parece atravesarlo. ¿Qué ha sido esa sensación?, susurra para sí mismo, su respiración entrecortándose. En ese instante singular y fugaz, sintió que una conexión espiritual visceral se deshilachaba. Era como si algo vital, algo esencial para su propia existencia, estuviera siendo arrancado por la fuerza y llevado a la distancia. Esto es malo, la célula inmortal se ha quedado en silencio, nota, con su ansiedad aumentando. La falta de cualquier señal de transmisión de sus marcadores mentales es un presagio de desastre absoluto. Sabiendo que cada segundo es ahora un bien preciado, se da cuenta de que debe coordinarse con la superficie de inmediato. Al coronar la entrada de la caverna, su teléfono finalmente capta una señal parpadeante. Lu Zeng busca torpemente el dispositivo, su pulgar flotando sobre la pantalla mientras marca a su familia para confirmar que el peor de los casos no está ocurriendo en casa. El joven, con la frente empapada de sudor frío, espera durante los tonos de llamada agónicamente lentos.
Cuando la llamada finalmente se conecta y una voz familiar y cálida responde al otro lado, siente que un peso temporal se levanta de su pecho. Hola, mamá, sí, es Lucen. Yo solo, necesitaba escuchar tu voz. ¿Cómo están tú y papá hoy? Sus padres, confundidos por la llamada repentina y sin aliento, preguntan si algo anda mal. Lucen forzó un tono de calma en su voz. No es nada, de verdad. Solo tuve un lapsus momentáneo y quería saber cómo estaban todos. Me alegra que ambos estén a salvo. Hablaré con ustedes pronto, ¿vale? Voy a colgar ahora. Al colgar, marca inmediatamente a su hermana menor. Luke, ¿estás en tu escritorio? ¿Estás estudiando? Escuchar su respuesta optimista confirma que su familia inmediata está fuera de peligro. Exhala un suspiro de alivio entrecortado. Sus padres están seguros en su lugar de trabajo y Luke está refugiada en la seguridad de su escuela. Todo su hogar está localizado, pero el pavor persistente en su interior continúa porque todavía queda un nombre más en su mente. El pulgar de Lucen se mueve veloz mientras se desplaza por sus contactos digitales hasta encontrar el nombre de Don Kingsue. Sin dudarlo un momento, llama a la mujer que considera su futura esposa, con el corazón golpeando sus costillas como un pájaro atrapado. La línea permanece en silencio, sin tono, sin conexión. Finalmente, la voz mecánica y sin alma de la operadora asesta el golpe demoledor. Lo sentimos, el número que ha marcado no está disponible temporalmente o se encuentra fuera del área de cobertura. Un escalofrío más frío que el aire de la mazmorra se asienta en los huesos de Lucen, y puede sentir el cosquilleo del sudor ansioso en su cuello. Tiene que ser ella. Pero ella está destacada en el distrito militar, no es raro estar fuera de línea. Intenta racionalizar la situación, diciéndose a sí mismo que la gruesa roca de las mazmorras a menudo actúa como un sudario natural para las señales. Comienza a buscar el siguiente contacto que pueda tener información, pero antes de que pueda siquiera tocar la pantalla, su teléfono vibra con una llamada entrante de Insao-jun. Lucen desliza para responder al instante. Hola, Insao-jun. ¿Cuál es la situación? Al otro lado, la voz de Insao-jun es un desastre de ansiedad e inquietud, carente de su habitual bravuconería. Lucen, ¿dónde estás ahora mismo? Dime tus coordenadas exactas. Lucen proporciona su ubicación en un tono cortante y profesional antes de exigir, dime qué ha pasado. La voz de Insao-jun se entrecorta, sonando completamente aturdida. Tienes que dejarlo todo y volver al distrito militar del este de inmediato. Inmediatamente. Ha ocurrido un desastre, continúa Insao-jun, con la voz temblorosa. Es Don Kingsue, algo terrible le ha sucedido. Por favor, Lucen, tienes que darte prisa. Al escuchar esas palabras, el rostro de Lucen se baña instantáneamente en un sudor frío y mortal. Sus pupilas se contraen en agudos puntos de enfoque mientras su corazón realiza un violento y doloroso pum, pum, contra su pecho. Siente un vacío en el estómago como si estuviera cayendo a través de la tierra misma. Toma una respiración larga y lenta, luchando con cada fibra de su ser para mantener una fachada de calma. Explícamelo. ¿Qué ocurrió exactamente? Dame los detalles, despacio, ordena Lucen, bajando su voz a una frecuencia baja y peligrosa. Insao-jun se toma un momento para estabilizar su respiración antes de responder. Don Kingsue ha pasado los últimos 2 días acompañando a su hermano mayor, Don Senji. Él no vino al distrito este solo por desafíos de combate, estaba escoltando a Lin Bangwan, la hija de la santa marcial Tan. Ella insistió en entrar en las mazmorras de alto nivel para recolectar nuevas muestras genéticas de bestias alienígenas, y Don Senji llevó a Kingsue por sus superiores habilidades de exploración espiritual. Pero la noticia acaba de estallar. Insao-jun vacila, su voz baja a un susurro dolorido. La mazmorra de nivel SS que estaban explorando ha sufrido un disturbio total. Ha sido clasificada como nivel M, la calificación de desastre más alta posible. La noticia golpea a Lucen como un impacto físico, encendiendo un horno de energía frenética en su sangre. No puede suprimir la oleada de inquietud que amenaza con abrumar su lógica. Me dirijo a la 7ª zona de guerra ahora mismo, ladra al teléfono.
Sin esperar respuesta, golpea el suelo con el pie. Una oleada monumental de poder espiritual estalla de su cuerpo, ondulando a través de la atmósfera y destrozando las piedras cercanas mientras su intención se manifiesta en el mundo físico. El joven se lanza hacia adelante como un perno de balista, atravesando el aire con una velocidad tan aterradora que el estallido sónico resuena tras él. Se mueve a una velocidad que desafía al ojo humano, dejando un rastro de imágenes residuales borrosas y distorsionadas a su paso mientras navega por el terreno hacia el lugar del desastre. Incluso mientras se mueve con la fuerza de un torbellino, Lucen no puede evitar que una pizca de profunda preocupación se cuele en los rincones de su mente. El cálculo frío de un artista marcial lucha con el miedo puro de un hombre enamorado. Don Kingsue, por favor, resiste, murmura entre dientes, con el corazón encogiéndose con cada milla que cruza. Espérame. Mientras tanto, en el perímetro de la catastrófica mazmorra de nivel SS en la séptima zona de guerra, la atmósfera es de caos total. Un grupo de generales de alto rango, ataviados con equipo táctico especializado pesado, rodea la entrada. Un oficial ladra por una radio, su voz tensa por la desesperación. Esta es una solicitud de emergencia para apoyo inmediato de la sexta y octava zonas de guerra. Tenemos un disturbio confirmado de nivel M en curso. Que Dios nos ayude, aún no podemos estimar la escala de la brecha. Estamos completamente superados aquí. Una voz autoritaria y grave cruje a través del receptor de radio, exigiendo un informe de estado inmediato. ¿Cuántos efectivos se encuentran desaparecidos actualmente dentro de la zona crítica? El oficial de mediana edad se limpia la suciedad del rostro con la mano temblorosa. 8 equipos tácticos completos siguen dentro. Lo más importante es que la hija de la santa marcial Tan, Lin Bangwan, y el grupo de Don Senji no han salido. Estamos a ciegas aquí, señor. ¿Cuáles son nuestras órdenes? La voz de la radio regresa, fría y decisiva. Le otorgo autoridad absoluta de emergencia sobre los activos de la séptima zona de guerra. Movilicen a cada general disponible, a cada reservista y a cada combatiente de alto nivel que puedan encontrar. Su único objetivo es entrar en esa mazmorra y extraer a Lin Bangwan y Don Senji. Si perecen bajo nuestra jurisdicción, la ira de una santa marcial nivelará este distrito entero. El departamento militar no puede permitirse tal catástrofe política y física. El oficial de mediana edad hace un saludo firme al aire vacío al reconocer la orden. Su rostro es una máscara de sombría solemnidad. Sabe que si algo fatal le sucede a la heredera de la Santa Marcial o a sus protectores mientras están bajo su vigilancia, las repercusiones serán bíblicas. La furia de una potencia de nivel máximo es una fuerza de la naturaleza que ninguna fortificación puede resistir. El costo en vidas y recursos por tal fracaso sería incalculable. Dirigiéndose a sus hombres, el oficial pronuncia un discurso directo. Escuchen. Es probable que estemos ante una misión suicida, pero no tenemos otra opción. Segundo equipo, vayan y reúnan a cualquier rezagado del perímetro. Primer equipo, ustedes vienen conmigo, nos dirigimos directamente a la brecha. Justo cuando se preparan para descender, un explorador señala hacia el polvo agitado de la entrada y grita, oficial, mire. Figura saliendo. Son Don Senji y los demás. El comandante se da la vuelta, entrecerrando los ojos a través de la neblina. Efectivamente, Don Senji emerge de la penumbra, cargando a una traumatizada Lin Bangwan mientras prácticamente vuela fuera del túnel. ¿Son ellos realmente? Médicos, adelante. Proporcionen fuego de cobertura y asistencia inmediata, brama el oficial. Incluso mientras se acerca a la seguridad, Don Senji sigue atacando. Sus movimientos son un borrón de violencia desesperada mientras masacra a las bestias alienígenas desenfrenadas que los han perseguido hasta el umbral del mundo superficial. Con la potencia de fuego combinada del equipo de apoyo de nivel general, las enormes bestias depredadoras que se aferran a la salida son finalmente abatidas. Los soldados coordinan sus esfuerzos, gritando por encima del estruendo de la batalla. Traigan las sujeciones. Llévenlos a la zona segura, ahora. En cuestión de minutos, Don Senji y Lin Bangwan son extraídos con éxito de la boca del infierno y llevados tras las líneas militares reforzadas.
Ambos supervivientes se desploman contra la superficie irregular de una roca cercana, sus pechos agitándose con respiraciones irregulares y desesperadas. Las manos de Don Zenji tiemblan tan violentamente que apenas puede cerrar el puño. Tanto él como Len Wanwan parecen haber pasado una eternidad mirando a los ojos de un demonio. El oficial al mando se acerca, su voz cargada de alivio. Gracias a los cielos que están vivos. Estábamos a segundos de una misión de asalto total. Don Zenji permanece en un silencio inquietante, con los ojos llenos de lágrimas mientras mira hacia la nada, incapaz de encontrar las palabras para explicar el vacío a su lado. El oficial exhala un largo suspiro, permitiendo finalmente que la tensión en sus hombros se disipe. Al menos Don Zenji y Lin Bangwan están físicamente intactos, murmura a su ayudante. Verdaderamente, el discípulo de la Santa Marcial es formidable. No solo sobrevivió a un disturbio de nivel M, sino que parece haber traído de vuelta a varios escuadrones de élite que estaban varados. Pero el elogio cae en oídos sordos mientras Don Zenji pierde repentinamente sus fuerzas restantes, colapsando de rodillas en la tierra. Lin Bangwan deja escapar un grito de preocupación entre sollozos, hermano mayor Don. El oficial se apresura hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Qué sucede? ¿Está herido? ¿Dónde le duele? Don Zenji está siendo devorado por dentro por un arrepentimiento absoluto y corrosivo. Todo su cuerpo tiembla incontroladamente y, cuando finalmente habla, su voz es un susurro ahogado y agónico. Fui yo, todo fue culpa mía. La condené. Confundido, un oficial subalterno se inclina para susurrar al oído del comandante, transmitiendo el parloteo frenético de los escuadrones rescatados. Señor, dicen que entraron como un trío. Un miembro de su grupo todavía está allí abajo. Los ojos del comandante se abren con asombro mientras gruñe, ¿qué? ¿Quién se quedó atrás? ¿Por qué demonios no estaba esto en el manifiesto inicial? El oficial traga saliva antes de responder. La identidad es complicada. Es alguien cercano al grupo. Es la hermana biológica menor de Don Zenji, revela el oficial. Es una coronel que actualmente sirve en el ejército de la 9ª zona de guerra. La postura del comandante se relaja instantáneamente, escapándosele un suspiro largo y cansado. Uf, maldita sea, casi me das un ataque al corazón. Pensé que era otro heredero de santo de alto perfil. Mira, la muerte es la única constante en un campo de batalla como este. Es una tragedia, claro, pero los grandes maestros de rango 7 caen en estos agujeros cada semana. ¿Una oficial subalterna de la 9ª? Ese es solo el costo de hacer negocios. Don Zenji guardará luto, seguirá adelante. Él es el heredero de la Santa, necesita este tipo de desarrollo de personaje, para endurecer verdaderamente su corazón. Antes de que pueda terminar su fría racionalización, el tejido mismo de la atmósfera parece ser desgarrado por una luz cegadora e incandescente desde arriba. Toda la asamblea de soldados y generales protege instintivamente sus ojos, sus pupilas contrayéndose por el terror. Una figura, descendiendo con la furia cinética de una estrella fugaz, cruza las nubes. ¡Boom! Una explosión cataclísmica sacude la línea del frente cuando la figura impacta el suelo reforzado con acero, creando un enorme cráter humeante. La tierra gime bajo la fuerza y, mientras el polvo comienza a arremolinarse, dos ojos, ardiendo como hornos gemelos de llama fundida, atraviesan la neblina. Una voz, tan fría que parece congelar la humedad del aire, resuena en el claro. Es un sonido que ahoga los gritos distantes de las bestias moribundas y el rugido de la maquinaria. Suena como el descenso de un juez celestial, como un trueno amplificado 10 veces, vibrando a través de los huesos de cada hombre presente. ¿Dónde está Don Zenji? La figura se levanta lentamente del centro del cráter. Es un joven atractivo, con los nudillos blancos mientras empuña una lanza. Cada centímetro de su ser irradia una aura física y tangible de abrumadora intención asesina que hace que el aire se sienta pesado y metálico. En los ojos profundos y glaciales de Lucenga hay una frialdad vacía que parece reflejar antiguas montañas de cadáveres y mares interminables de sangre. El comandante se queda con la boca abierta, con el ceño fruncido en una mezcla de confusión y miedo primario. ¿Quién demonios es este chico?
Soy un general de 10 estrellas y, sin embargo, mirarlo me pone la piel de gallina. A pesar de sus décadas de experiencia en combate, el general siente su corazón golpear contra sus costillas. Retrocede instintivamente medio paso, encogiéndose ante la furia en la mirada del joven mientras Lu Zeng ruge con el poder de un dios herido. Don Zenji. Da la cara. Los ojos de Lu Zeng se clavan en la figura destrozada desplomada en la tierra. Don Zenji levanta la vista, con la mirada vidriosa y apática, pareciendo un hombre cuya alma ya ha partido, dejando solo un cascarón vacío detrás. Sin previo aviso, la mano de Lu Zeng cruza el aire en un borrón. Se mueve con una aterradora economía de movimiento, extendiendo la mano y agarrando a Don Zenji por el cuello con la misma facilidad con la que se atraparía a un pollo común. Con un solo tirón sin esfuerzo, levanta al artista marcial de élite completamente del suelo. Lu Zeng acerca al hombre hasta que sus rostros están a centímetros de distancia. Sus ojos afilados como cuchillas perforan la conciencia parpadeante de Don Zenji, su voz destilando una rabia baja y depredadora que promete la aniquilación total. ¿Dónde está Don Kingsue? Responde ahora. El nombre actúa como un rayo en el corazón destrozado de Don Zenji. A su lado, la joven Lin Bangwan levanta la vista, su rostro es una máscara de confusión bañada en lágrimas. Don Zenji solo puede temblar, el sudor frío empapando su ropa mientras lucha por encontrar su voz. Don. Tartamudea, incapaz de completar el pensamiento. Lin Bangwan solo puede sollozar, gritando entre jadeos, la hermana Kingsue, se ha ido. Lu Zeng suelta abruptamente su agarre, permitiendo que Don Zenji se desplome hacia atrás en el polvo como un trapo desechado. Una tormenta localizada de ira espiritual arde alrededor de la forma de Lu Zeng. Tú fuiste quien la llevó a ese agujero infernal. Tenías la responsabilidad de protegerla y no fuiste capaz de traerla de vuelta. No pienses ni por un segundo que tu relación de sangre te absuelve de este pecado. Don Zenji, estabas tan desesperado por demostrar la validez de tu camino marcial, ¿no es así? Bien. Voy a entrar para traer de vuelta a Don Kingsue. Y cuando regrese, yo personalmente destrozaré tus cimientos y cortaré tu camino hacia las artes marciales para siempre. Lu Zeng pronuncia cada palabra con la finalidad de una campana fúnebre, sus ojos rebosantes de una promesa de asesinato absoluto. En el momento en que termina su declaración, gira sobre sus talones. Con un ligero y explosivo impulso, su poder espiritual estalla como un geyser. El comandante detrás de él finalmente recupera la voz, gritando, «Oye. Detente. ¿Acaso tienes deseos de morir, chico? Esa mazmorra está en medio de un disturbio de nivel M. Es una misión suicida. Pero Lu Zeng ya es un borrón, una bala de cañón humana que sale disparada hacia la boca oscura de la mazmorra. En ese momento, la presión familiar de Laura finalmente se registra en la mente de Don Zenji. Se queda mirando la figura que se desvanece del joven, abriendo los ojos de par en par al darse cuenta de la identidad de la persona que acaba de amenazarlo. Ese tipo, era Lu Zeng. Mientras Don Zenji todavía lucha por procesar el encuentro, Lu Zeng ya se ha sumergido en la mazmorra, empuñando la lanza de la veta del dragón escarlata como un cetro divino. Sus ojos son faros gemelos de fuego en la penumbra, y todo su cuerpo está envuelto en una tenue y pulsante radiación dorada. Parece una antorcha resplandeciente y multicolor atravesando la noche eterna del abismo, proyectando sombras largas y danzantes contra las paredes de la caverna. En el siguiente aliento, la voz de Lu Zeng retumba a través de los túneles con una autoridad inigualable. ¡Boom! Una onda masiva de energía elemental de 4 colores estalla de su lanza, inundando los profundos y oscuros corredores. Cada bestia mutada en su camino es aniquilada instantáneamente, algunas son envueltas en llamas, otras quedan congeladas como estatuas quebradizas, derretidas en escoria o simplemente desintegradas en una bruma carmesí. Las paredes de roca dentada comienzan a desmoronarse bajo la presión de su avance. Su estrategia es primitiva pero efectiva, generará tanta tensión caótica que cada monstruo en la mazmorra se sentirá atraído hacia él, aliviando así la presión letal sobre la desaparecida Don Kingsue. La intención de Lu Zeng es la destrucción pura, quiere sembrar tanta carnicería como sea humanamente posible.
Si las leyes de la física lo permiten, tiene la intención de aniquilar sistemáticamente cada piso de esta mazmorra hasta que no quede nada más que polvo y la mujer a la que vino a salvar. Una monstruosa bestia mutada de 20 metros de largo, que posee la cabeza grotesca de un tiburón prehistórico pero sostenida por 6 poderosas extremidades blancas cubiertas de pelaje, se abalanza sobre Lucen desde una fisura lateral. Sus fauces de color rojo sangre se desencajan, revelando hileras aterradoras de dientes negros dentados como sierras. Una ráfaga de aliento fétido y en descomposición sale disparada como un huracán tóxico, un hedor tan nauseabundo que podría dejar inconsciente a un hombre común en el acto. La expresión de Lucen permaneció tallada en mármol estoico, sin revelar ni un ápice de vacilación. Con un movimiento fluido y practicado, giró su muñeca y sujetó la lanza escarlata de la veta del dragón con un agarre aplastante de 2 manos, mientras el arma zumbaba anticipando la matanza por venir. Un rugido primigenio brotó de la garganta de Lucen, vibrando en el aire de la caverna: «Quítense de mi camino, plagas insignificantes». El joven empuñaba la pesada lanza como si fuera una hoja sin peso, ejecutando un devastador tajo diagonal que desgarró la atmósfera. Una cegadora radiación ámbar inundó la mazmorra, convirtiendo las sombras en ceniza. Con un siseo nauseabundo, la colosal bestia tiburón de 6 extremidades que se encontraba a 3 metros ante él fue partida perfectamente en 2, su masa masiva incapaz de resistir la pura fuerza. Su propio impulso envió las mitades bifurcadas dando tumbos hacia atrás hasta que se estrellaron contra las paredes dentadas con una resonancia atronadora. Fue como si un enorme galeón hubiera sido forzado a una violenta corrección de rumbo en el último segundo, solo para destrozarse y arder contra las rocas. Lucen, con la lanza firme, cruzó velozmente el espacio donde antes estaba la bestia, dejando solo un cadáver colapsando a su paso. Lejos de allí, observando a través de la lente de una matriz de monitoreo especializada, la voz de un explorador tembló con puro y absoluto horror: un golpe. Solo un golpe para erradicar una pesadilla mutada de 8º nivel. ¿Quién, en nombre de los dioses, es ese monstruo? El campo de batalla estalló en un alboroto caótico cuando la señal llegó al centro de mando. La incredulidad pesaba en el aire. Esta era una mazmorra de clase monosulfuro de azufre, una trampa mortal literal donde incluso los combatientes de élite estaban luchando por sus vidas. Y sin embargo, allí estaba esta anomalía, sumergiéndose más profundamente en el abismo. ¿Poseía deseos de morir, o era simplemente una fuerza de la naturaleza más allá de su comprensión? Para aquellos que presenciaban el descenso de Lucen, aparecía como un maníaco hermoso y aterrador. Entre los observadores, Don Zenji sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda, se quedó helado, su mente era un torbellino frenético de asombro y comprensión. He recorrido este camino durante años y me he encontrado con innumerables héroes, hombres y mujeres dispuestos a arrojar sus vidas al horno por una causa noble o un gran ideal. Pero nunca en mi vida he presenciado un alma tan absolutamente decisiva, tan completamente desprovista de miedo. ¿Es este realmente el hombre que ha capturado el corazón de Don Qingsue? Su resolución es como una hoja afilada, cortando a través del concepto mismo de vacilación. Don Zenji, todavía atrapado en un aturdimiento de asombro, sintió una profunda conmoción en su pecho. Se levantó abruptamente, con los ojos muy abiertos y sin parpadear, mirando fijamente hacia la oscuridad en la que Lucen se había desvanecido. Momentos después, en los confines claustrofóbicos del 5º nivel de la mazmorra, una feroz bestia de 2 cuernos saltó desde la penumbra. Mostró sus colmillos dentados, con hilos de baba viscosa escapando de sus fauces mientras sus ojos depredadores se fijaban en Lucen, presintiendo una comida que devorar. El joven ni siquiera rompió el paso. Con un movimiento único y enfocado, Lucen empujó su lanza hacia adelante, hundiendo la punta profundamente en los órganos vitales del monstruo y extinguiendo su vida antes de que pudiera siquiera registrar el golpe. Su mirada gélida y penetrante recorrió las neblinas negras que arremolinaban y asfixiaban el corredor. Lucen había entrado en el entorno del sueño con un propósito único, y se movió con precisión quirúrgica para verificar los indicadores de estado personal de Don Qingsue. Ver que su información vital permanecía activa y estable le trajo una oleada momentánea de alivio, era la prueba definitiva de que la luz de su vida aún no se había extinguido. Lucen poseía una ventaja única,
casi divina, la capacidad de usar los datos del sueño para adivinar la realidad objetiva del destino de otro. En los anales del sueño, los registros de Don Quingsue confirmaron que su existencia no había llegado a su término en el año 300, confirmando su esperanza. Ella estaba atrapada, sepultada dentro del vientre de la bestia, pero aún no estaba muerta. Sin embargo, el tiempo era un lujo que no poseía, si el reloj seguía corriendo, el futuro seguía siendo una sombra volátil. Lu Zeng sintió un pavor escalofriante ante la idea de entrar de nuevo en el sueño solo para encontrar los datos de Don Quingsue corrompidos o borrados por un destino cruel. Tengo que moverme más rápido. Lu Zeng cargó hacia adelante, su cuerpo cortando el aire como un huracán localizado, su voz un gruñido bajo y determinado que resonaba en la piedra húmeda. Quingsue, espérame. Solo resiste. Te encontraré, pase lo que pase. Mientras tanto, la realidad dentro del estómago de la bestia era un descenso a un infierno viviente. La caverna sin luz de las entrañas de la criatura estaba resbaladiza por el moco ácido, creando una escena de horror grotesco y sofocante. El cuerpo de Don Quingsue era un mapa de dolor, con sus heridas sufridas por las presiones aplastantes del esófago y las paredes del estómago en movimiento. Había perdido todo sentido de la dirección dentro de la monstruosidad de octavo nivel, siendo su único consuelo el colgante de mitril al que se aferraba desesperadamente, un pequeño faro que emitía un pulso rítmico y de 5 colores de luz protectora. Después de una eternidad de oscuridad, los párpados de Don Quingsue se abrieron temblorosamente, su conciencia regresando en incrementos dolorosos. Aún estoy, entre los vivos, susurró, su voz rasposa contra el aire fétido. Al captar el tenue y brillante resplandor que emanaba del colgante de mitril, se dio cuenta con sobresalto de que este pequeño artefacto era la única razón por la que su alma no había sido digerida por el interior corrosivo de la bestia. Su cráneo palpitaba con un pulso rítmico y agónico. Sujetándose la cabeza como para mantener unidos los fragmentos destrozados de su memoria, los eventos del asalto se filtraron lentamente de vuelta. Recordó la sombra, las fauces y la aterradora sensación de ser tragada entera. Mientras se ponía de pie inestablemente sobre el suelo carnoso y pulsante del estómago, se percató de una nueva amenaza. Docenas de tentáculos resbaladizos y musculosos comenzaban a desenrollarse desde la oscuridad tras ella. Los apéndices gélidos y viscosos se lanzaron como látigos, atrapando sus piernas antes de ascender rápidamente en espiral para constreñir su torso. Jadeó, con un grito de puro horror atrapado en su garganta mientras los tentáculos se tensaban, amenazando con romper sus costillas. Don Quingsue se dio cuenta con una claridad nauseabunda de que estos eran los sensores digestivos especializados de la cámara interna de la bestia, diseñados para inmovilizar a la presa para el lento proceso de disolución. De repente, un tentáculo particularmente grotesco, rematado con una boca circular en miniatura bordeada de dientes en forma de aguja, se abalanzó directamente hacia su rostro. El sonido húmedo y chirriante que producía amplificaba el puro terror de la situación, con el repugnante apéndice cerrando la distancia con velocidad depredadora. Impulsada por el puro instinto de supervivencia, lanzó sus brazos hacia arriba en una postura defensiva desesperada. Afortunadamente, la barrera de energía espiritual tejida en el colgante de mitril reaccionó a la amenaza, estallando en un brillante resplandor dorado que sirvió como santuario temporal. La luz cegadora se intensificó, su resplandor sagrado actuando como una hoja ardiente que cercenó los tentáculos que la constreñían, liberándola finalmente de su agarre sofocante y aterrador. En un instante, la energía se fusionó en un escudo sólido y reluciente que envolvió a Don Quingsue en una esfera protectora. A su alrededor, los restos cercenados de los tentáculos se retorcían en el fango, emitiendo lamentos agudos y chillones de agonía frustrada mientras se retiraban de la luz ardiente de la barrera.